presentamos delante de ti. Una vez más estamos en tu presencia, reconociendo que somos débiles, escasos, dependemos absolutamente de tu gracia y tu misericordia. Te presentamos este mensaje una vez más, como todos los anteriores, para ir por encima del conocimiento y que los santos sean impartidos con tu gracia, con tu sabiduría, con tu revelación. Gracias, Señor. Amén. Amén. Damos gloria al Señor, queridos santos. Curiosamente, este es el primer mensaje del año para mí y el último de la conferencia, así que armonizaron las dos cosas. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y esperamos que el Señor nos dé otro año de mucha vida, mucho disfrute, mucha revelación para que la iglesia siga siendo edificada. Y esta noche entramos al mensaje 8, como dijimos. Tiene un título largo, aunque es bastante sencillo. Tomar la senda ordenada por Dios para la iglesia, el camino de Filadelfia, según el recobro actualizado y máximo del Señor, que nos introduce en un nuevo avivamiento a fin de cambiar la era. Hay dos cosas básicamente ahí en ese título, dos puntos claves. El primero, tomar la senda ordenada por Dios para la iglesia. Ese es la primera comisión, podemos decir, que se presenta en ese mensaje. El segundo punto del bosquejo es el camino de Filadelfia, es decir, la senda ordenada por Dios para la iglesia es el camino de Filadelfia según el recobro actualizado y máximo del Señor, que nos introduce en un nuevo avivamiento a fin de cambiar la era. Podemos decir que la senda, que es un camino ordenada por Dios para la iglesia, lo podemos conectar con 1 Corintios 12:31, que lo hemos traído varias veces porque es la base, la introducción que Pablo da ahí en 1 Corintios 12:31, pero aquí él lo dice otra vez: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces tenemos que hablar de ese camino más excelente con la senda ordenada por Dios, el cual está relacionado, por seguro, con este camino más excelente. El camino más excelente fue el camino que la iglesia en Filadelfia tomó, el cual es vivir y ser y estar en la dimensión de la esencia, contenido y naturaleza de Dios, el cual es amor. Así que vivir en tal esfera, el cual es el camino más excelente, nos entra en un pleno y maravilloso disfrute, donde en el Dios triuno, que nos lleva al avivamiento, que tiene la capacidad de cambiar la era. El camino más excelente es entrar en la esfera del amor. Y ese camino más excelente, esa es la senda que tomó la iglesia en Filadelfia. Y ahora, si el Señor nos entra en esa dimensión, definitivamente seremos avivados. Así que tenemos la iglesia en Filadelfia como la base y origen de todas las demás localidades que se mencionan aquí. Esas 7 iglesias eran 7 iglesias locales verdaderas, no son un invento, existieron. Ahora, cuando decimos iglesias locales, nos referimos al principio bíblico de una iglesia en cada ciudad. Y cuando decimos una iglesia en cada ciudad, no nos referimos a un edificio, sino a las personas que habitan en esa ciudad. En el libro de Apocalipsis se envían cartas a 7 iglesias que son 7 ciudades.
Ninguna de las iglesias tenía un nombre, como se hace hoy, solo el nombre de la ciudad. Y no era que ese era el nombre de la iglesia. No. Solo está diciendo que los hermanos que están en esa ciudad y se reúnen en esa ciudad son los autorizados y llamados a recibir esas cartas. Si hubiesen habido otros grupos con otros nombres en las ciudades, eso hubiese implicado no haber estado en el principio de la unidad y no hubiesen tenido el derecho de recibir las cartas. Así de serio es este asunto. Y lo mismo sucede con las epístolas de Pablo. La gran mayoría están dirigidas a las iglesias que se reunían en esas ciudades. La gran mayoría se reunían en esas ciudades. Esto es algo raro, yo sé, para muchos hoy, pero era la norma en el Nuevo Testamento. Tan normal que el apóstol no tuvo que separar un tiempo o una porción de una epístola o un capítulo para explicar este principio. Era normal, fácilmente entendible. Pero sé que hay muchos queridos hermanos que son muy buenos seguidores de la Biblia y les gusta ser estrictos en la palabra en todas las cosas. Pero cuando llegamos a este punto de lo que le llamamos el terreno de la iglesia, o la iglesia en la localidad, no desean entrar a discutir este tema. Conocí a un hermano hace muchos años atrás que no estaba en la vida de iglesia en ese momento, ni está ahora todavía, no hace muchos años que no lo veo. Y comenzamos a hablar de este asunto y me dice, Dios ama la diversidad. No podemos ser cerrados pensando que Dios tiene una iglesia en cada ciudad. No. La diversidad es preciosa, decía él. Pero cuando miramos los versículos de 1 Corintios 1, 12 y 13 y el capítulo 3, y cuando los corintios intentaron crear sus propios grupos en Corintios, hay una pregunta clave aquí. Pablo les dice en el capítulo 1, ¿está dividido Cristo? Yo sé que este mensaje lo escucharán miles de personas, tanto por la radio como en el canal de YouTube de la iglesia, como el canal de YouTube Creciendo en Vida. Hay miles de personas que lo escuchan. Pero necesitamos estar claros con estos puntos. Y nos preguntaríamos a todos los que nos están escuchando esta noche y los que nos escucharán más adelante, ¿estaría Pablo hoy satisfecho con la localidad, es decir, ciudad donde nos reunimos? ¿Está nuestra localidad en armonía con el principio bíblico? Una iglesia, una ciudad. Si podemos decir que sí, pues gloria al Señor. Si no podemos decir que sí, donde quiera que usted esté, diga, Señor, muéstrame cuál es tu base bíblica, cuál es tu carga con este asunto. No es el tema de esta noche, pero no podemos hablar de las 7 iglesias sin tocar este asunto que es tan crucial. Así que el Señor nos lleve a la realidad de la expresión de su cuerpo en cada ciudad, donde quiera que nos encontremos, fuera de toda división. Esa es la meta, para poder entonces hablar de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia en Filadelfia. El primer aspecto que necesitamos es estar fuera de toda división en el cuerpo de Cristo. Regresando al tema de las iglesias, considerando varios puntos, estudiando nuevamente, después de, no puedo decir cuántos cientos de veces hemos leído estos capítulos, pero la palabra es fresca cada vez, es nueva cada vez. Y estas iglesias, estas 7 iglesias, representan la historia de la iglesia a lo largo de las eras. En este caso, Éfeso fue la primera iglesia, la iglesia inicial. Luego, Esmirna es la iglesia que sufre.
Pérgamo es la iglesia mundana. Tiatira es la iglesia apóstata. Sardis representa a las iglesias de la Reforma Protestante. Filadelfia es el recobro de la vida de iglesia apropiada, del amor fraternal. Y la Odisea es la que llegó a acercarse a Filadelfia y se llenó de riquezas espirituales, pero se degradó y no avanzó. Así que una advertencia que está implícita en cada una de estas iglesias es que todas ellas, en mayor o menor grado, comenzaron bien bajo la guianza del Señor, pero aunque al principio Dios habla positivo de ellas, al final Dios las rechaza y las expone. ¿Y qué significa esto? Significa que cada una de estas iglesias son las diferentes condiciones en las cuales todos estamos expuestos a caer. Y esto es muy serio. La historia presentada en cada una de ellas ha sido la historia de la iglesia a través de todos los siglos. Por lo tanto, todos debemos estar alertas. Por un lado, nos habla de las iglesias, pero por otro, también pudiera convertirse en nuestra historia. Y eso hablaremos un poquito más adelante. En especial, las últimas 4 iglesias y sus tendencias continuarán hasta la venida del Señor. Sabemos que Éfeso, Esmirna y Pérgamo son parte de la historia, pero es curioso que Esmirna, Sardis y Filadelfia continuarán sus tendencias hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Tiatira, Apocalipsis 2:25 dice, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. No se lo dice a otras, se lo dice a Tiatira. Tiatira se había salido del centro del deseo del corazón, pero el Señor está animando a algunos. Está animando a algunos que perseveren en medio de la degradación. A Sardis, el Señor le dijo, vendré como ladrón. Apocalipsis 3:3. A Filadelfia, Apocalipsis 3:11 le dice, vengo pronto. Y a la Odisea le dijo, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. Él menciona su venida a estas 4 iglesias, lo que muestra que proféticamente y progresivamente estarán aquí hasta que el Señor regrese. Obviamente, no esas iglesias como tal, sino lo que ellas representan en nuestra vida cristiana. Donde hay altas, hay bajas, hay caídas, pero lo importante es quién responde al Señor antes de su venida. Todo esto que está aquí tiene un objetivo. Es que la iglesia en Filadelfia, es decir, la iglesia recobrada, pueda ser una luz en medio de la oscuridad para atraer a muchos al centro y propósito de la voluntad de Dios. Así que, como repetiremos más adelante, Filadelfia es el patrón en términos del vivir que todas las iglesias y hermanos en el cuerpo de Cristo debieron haber imitado. Pero por su degradación perdieron la visión y su propósito, y sin embargo Dios sigue llamando. Y hay un llamado a algunos de los que están en esa condición a que venzan y retornen a la meta inicial del vivir en Filadelfia, la cual es el tipo de la iglesia recobrada hoy. O sea, teniendo esta visión, podemos ahora amarrar todo este bosquejo y lo vamos a ir entrando en un aspecto mucho más práctico y vamos a ir agarrando los aspectos más cruciales de este bosquejo porque es bastante largo y necesitamos aprovechar el tiempo. Así que en el número Romano 1 nos dice, necesitamos ver, vivir y poner en práctica la verdad presente, la verdad actualizada, a fin de cambiar la era y traer a Cristo de regreso
necesitamos oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, es decir, la voz de Dios en la hora presente. Todas las verdades se encuentran en la Biblia, pero por medio de la necesidad, infidelidad, negligencia, desobediencia y degradación del hombre, muchas verdades se perdieron y quedaron escondidas del hombre. Fíjense, cuando en Éxodo 20:19, después que en el capítulo 19, Dios había presentado al pueblo su intención de hacerles un pueblo especial que comenzaría mediante ellos a escuchar su hablar. En el capítulo 20, ellos le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Saben, hermanos? Esta decisión cambió completamente el futuro del pueblo de Israel con Dios y su propósito. Es por eso que eventualmente todo el sacerdocio se degradó, y ahí es que llegamos a Primera de Samuel. Y cuando llegamos a Primera de Samuel, leemos que dice en el capítulo 3, y aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. ¿Qué había pasado? Desde el momento del llamado de Dios al pueblo de Israel en Egipto, pasarlo por el desierto, luego la tragedia del pueblo de Israel, la otra generación que entra y finalmente hay un destello de luz, pero una vez que entran se degrada completamente porque el pueblo de Israel nunca realmente le prestó atención a la seriedad y a la profundidad de estar expuestos a la palabra de Dios. Cuando dice aquí, y no eran frecuentes las visiones, nos referimos a la revelación fresca y actualizada que comenzamos hablando. Una de las características de la iglesia recobrada es la abundancia de visiones que produce siempre un hablar fresco y actualizado. De lo contrario, la palabra escaseará y habrá mucha falta de visión. Se pueden traer muchos mensajes, pero realmente necesitamos recibir la visión del ministerio para que la iglesia sea nutrida y sea edificada. Punto B dice, estas verdades recién reveladas no son nuevos inventos de Dios, más bien son descubrimientos nuevos del hombre. Todo obrero del Señor debería inquirir delante de Dios en cuanto a qué es la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Punto C dice, las verdades de Dios son acumulativas. Las verdades postreras no niegan las primeras. Lo que vemos hoy en día son las revelaciones acumulativas de Dios. Hoy en día vivimos en la corriente de la voluntad de Dios, la cual es una continuación de todas las obras anteriores de Dios en las eras pasadas. Así que Dios nos conceda su gracia para que no lleguemos a ser náufragos en cuanto a la verdad presente. Saben, este término, la verdad presente, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1:12. Y esa es la verdad actualizada. 1 de Pedro dice, por esto siempre estaré recordándoos estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¡Wow! En otras palabras, yo le voy a estar recordando las mismas cosas. Aparentemente son las mismas cosas, pero cada vez que ustedes las reciban, van a estar actualizadas en el Espíritu. Se convierten en la verdad presente. Para esto necesitamos
ser diligente para escudriñar las escrituras y mantenernos en la línea de la verdad presente. Esto es un proceso que camina paralelo con nuestro crecimiento en vida. Así que por un lado es excelente leer la Biblia de una manera sistemática y animamos a los santos que lean la Biblia, que establezcan un ritmo de lectura y cuando terminen de Génesis y Apocalipsis comiencen otra vez. La leen 10, 15, 20 veces hasta que el Señor se los lleve. Gloria al Señor. Pero, aunque eso es excelente, el leer la Biblia de una manera sistemática no necesariamente siempre le dará a usted la revelación instantánea de la verdad presente. Usted va a tener la palabra por un lado, pero usted necesitará el abridor de esa palabra. Así que el primer requisito es separar un tiempo para leer el ministerio, por supuesto, dándole el peso a la lectura con la palabra. Siempre hay que estar las dos cosas juntas. Si trabajamos el ministerio con la Biblia, poco a poco muchos tesoros van a brotar. Claro está, lo mejor es no ir con una predisposición de ir a descubrir algo, yo quiero algo nuevo. No haga eso. Debemos ir como niños y disfrutar el ministerio y la palabra sin presunciones. Pero si tenemos un espíritu puro, la revelación saltará y cuando usted explique las cosas será como algo nuevo para todos los oyentes. Aunque usted esté hablando las mismas cosas, la revelación siempre bañará, limpiará y saturará a los santos. Y hay un principio interesante, no siempre se puede lograr, pero es bueno orar por eso. El estudiar y disfrutar la palabra con un compañero vital es de mucha ayuda, porque lo que uno ve, el otro lo puede ver. Lo que uno no ve, el otro lo puede ver. Y viceversa, y si se balancean mutuamente y se ayudan mutuamente, entonces eso ayuda a profundizar más en la palabra. Pero para eso hace falta un corazón puro, hay que ser humilde y sobre todo reconocer siempre el don del otro. No escondiendo nada, no hay que ser políticos para no tener problemas. No, hay que abrir las cosas en amor y profundidad para que el Señor pueda mezclarlos como uno y el Señor pueda traer la revelación en un estudio como ese. El punto D dice: la verdad presente de recobro actualizado y máximo del Señor consiste en introducirnos en un nuevo avivamiento a fin de cambiar la era al nosotros elegir tomar el camino de Filadelfia. Solamente la iglesia recobrada, la iglesia del amor fraternal, representada por la iglesia en Filadelfia, puede cumplir el propósito eterno de Dios y satisfacer el deseo de su corazón. Número 2, Romanos dice: la característica de los vencedores en Filadelfia es que ellos aspiran a llegar a la cumbre más alta de la revelación divina de la economía de Dios. Esta cumbre más alta consiste en que Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, a fin de que el cuerpo de Cristo pueda ser producido y la novia pueda ser preparada. Y más aún, la nueva Jerusalén pueda ser llevada a su máxima consumación. La manera ordenada por Dios es engendrar mediante predicar el Evangelio, nutrir mediante las reuniones de hogar, enseñar en las reuniones de grupo y profetizar, que es edificar el cuerpo de Cristo unos con otros, no para adivinar ni para hablar del futuro, sino profetizar para que Dios hable y se exprese en su carga. Pero el significado intrínseco de todos esos 4 puntos de la manera ordenada por Dios es el pastoreo, es el centro,
Es Dios operando en su cuerpo en amor. En Juan 3, del 1 al 11, la vida satisface la necesidad de cada hombre. El Señor pastoreaba mientras predicaba. Cuando le habla a la mujer samaritana, cuando se dejó lavar los pies de María, cuando ofreció ir a la casa del centurión, todo eso fue el Señor pastoreando. No estaba pensando en él, estaba pensando en cómo pastorear y cómo transmitir Dios en cada cosa que hizo. Así que hay dos puntos centrales que los hemos venido trayendo, pero hoy los vamos a concretizar más, que mueven todos estos 8 mensajes. Primero, Dios mismo se infunde en nosotros cada día para que seamos su expresión. Claro, la pregunta es, ¿qué es Dios y qué vamos a expresar? Para eso vamos a 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No olvide ese versículo, 1 de Juan 4:16. Y el 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que por un lado, como hemos visto en el verso 16, Juan nos hace notar que el amor es una atmósfera. Un lugar donde debemos permanecer. Si permanecemos en esa atmósfera, eso es igual a permanecer en Dios y Dios en nosotros. Así que esto no es un esfuerzo natural, esto no es el producto de que Dios nos amó primero, esto es el producto de que Dios nos amó primero y se infundió en nosotros, no es nada nuestro, no es nada natural. Y esa infusión de Dios en nosotros es el que produce en nosotros la capacidad de entrar y disfrutar tal atmósfera de amor para que lo podamos transmitir a otros. Esta atmósfera de amor a la misma vez produce la fe, es decir, nuestro creer en Él y nuestro deseo de que Él sea el primer lugar y lo más preciado sobre todas las cosas. Este es el centro de este asunto. Que Él sea lo más preciado sobre todas las cosas, que Él sea el centro. ¿Cómo se logra eso? Porque Él nos inundó con su amor. Nosotros entonces reciprocamos con amor por cuanto nuestra fe crece y todas las cosas comienzan entonces a moverse a su alrededor para que Él sea el primero. Esa tiene que ser la base para todo esto. El punto A dice, aunque las iglesias en Asia, en un sentido general, le habían dado la espalda al ministerio del apóstol Pablo, una iglesia era única y fue altamente estimada por el Señor. La iglesia en Filadelfia. El Señor estimó altamente a estos creyentes e incluso los apreció porque ellos guardaron su palabra. Lo que significa que no se apartaron de la palabra, de la sana enseñanza del apóstol Pablo sobre la economía de Dios, la cumbre más alta de la revelación divina. La economía eterna de Dios consiste en hacer al hombre igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Y en hacerse uno con Él. Hacerse uno con el hombre y al hombre hacerse uno con Él, a fin de ser agrandado y expandido en su expresión para que todos sus atributos divinos puedan ser expresados en nuestras virtudes humanas que fueron puestas ahí con el objetivo de que Dios entrara en ellas y las llenara. El centro y eje que regula y mueve todos los atributos divinos en nuestras virtudes humanas es uno solo. ¿Qué es? Es Dios en amor como la esencia, naturaleza
y realidad de todas las cosas siendo infundido en nosotros. En esto consiste nuestra vida cristiana. En eso consiste nuestra vida cristiana. No es que usted vaya los domingos, se reúna de una ofrendita y de momento vaya a la reunión de oración si tiene tiempo y se porte bien. No, eso no es. Eso lo hace cualquiera. Ese no es el punto. Aquí es que Dios se infunda en nosotros como la esencia, naturaleza y realidad de todas las cosas. Y que el amor de Dios sea en nosotros tal como está y es en Dios. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que vengamos a hacer lo que Él es. ¿Qué Él es? Seres amor. Seres amor. Seremos amor, como Dios es amor. Aquí el número romano, el número 2 dice, la economía eterna de Dios es el plan que Él tiene de impartirse a sí mismo en su pueblo escogido, predestinado y redimido, como su vida, su suministro de vida y su todo, a fin de producir, constituir y edificar el cuerpo orgánico de Cristo. Ahí está todo eso. Así que todo esto lo hemos venido estudiando por mucho tiempo. Ahora usted toma este bosquejo y vuelve y profundiza. Pero queremos amarrar todo lo que hemos venido hablando para cuando usted lo lea pueda ver lo que está detrás. Así que tenemos que tener siempre presente que nuestro suministro de vida tiene un solo objetivo, que es que Dios sea impartido en nosotros, en su esencia y naturaleza, la cual es amor. Esa es la clave de todo esto. Los que están en Filadelfia son ricos para con Dios, al orar, leer y reflexionar sobre su palabra, para atesorar su palabra en sus corazones. Ellos alzan sus manos a la palabra de Dios, lo cual indica que la reciben afectuosamente y con alegría y que dicen amén a ella. Como vimos, el primer aspecto crucial que mueve todos estos mensajes es que Dios infunde, repitiendo otra vez, que Dios infunde en nosotros como amor para que lleguemos a ser como Él es, que es ¿qué? Amor. Ahora, el segundo punto crucial, que no se lo había dicho todavía, es el medio, la manera en que Dios efectúa tal transmisión. Y la clave la encontramos en su palabra. Un versículo que lo hemos leído una y otra vez y tiene mucho. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Oiga, esto es serio. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Así que el amor de Dios, la palabra del Señor y Dios mismos están relacionados entre sí. Si guardamos la palabra del Señor, el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Exclusivamente, esto es un asunto de la vida divina, la cual es Dios mismo. El amor de Dios es que su esencia interna y la palabra del Señor nos abastece de esta esencia divina con la cual amamos a los hermanos. Por lo tanto, cuando guardamos la palabra divina, el amor divino es perfeccionado mediante la vida divina por la cual vivimos. Veamos algunos versos. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Es la infusión de Dios que Jeremías estaba experimentando. Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. 2, aquel que es la palabra
estaba en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. ¿Por medio de quién? Del que se hizo, del verbo que se hizo carne, que es la palabra, que es lo que sostiene, que es lo que hace que todas las cosas existan. 1.14. ¿Y la palabra qué? Se hizo carne. ¿Para qué la palabra se hizo carne? ¿Por qué la palabra se hizo carne? Y fijó tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué gloria era esa? Es la expresión del amor, de lo que estaba constituido el Hijo, que era la expresión del Padre. Esta palabra estaba llena de gracia y de realidad. Llena de gracia y de realidad. 16. Porque de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Y Hebreos 1.3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Esa es la parte 1 de ese versículo. Entonces, todos estos versículos que le leí rápidamente, podría tener 3 horas para explicárselos, así que solamente voy a tocarlos por encimita. ¿Qué es plenitud? Que escuchamos ahí. ¿Y qué es la realidad? La plenitud y la realidad es el contenido o son el contenido de Dios mismo que se expresa en Cristo, el cual sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y qué es la palabra de su poder? Pues es Dios como amor. ¿Y qué es la plenitud? Dios como amor. ¿Y qué es la realidad? Dios como amor. Todas esas palabras que escuchamos constantemente tienen una misma definición. Es la esencia y naturaleza que constituye a Dios, que es ¿qué? Amor. Juan 6.63, que lo hemos escuchado muchas veces. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque la palabra viene arropada con la esencia y naturaleza de Dios. Y cuando entramos y recibimos la palabra se siembra en nosotros y nos va constituyendo. El Salmo 119.11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y el 15 dice: reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. Hay muchos versículos muy buenos ahí en el Salmo 117, que no tengo tiempo para trabajarlos, pero cuando tengan tiempo entren ahí, Salmo 119, en el 97, 98, 99, 101. Todo eso está dirigido a la palabra. El Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. ¿Qué es todo eso? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra es del centro, la manera, el medio de Dios transmitirse al hombre. Y fue lo que Dios intentó hacer con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Así que hoy estamos exactamente en la misma posición. Nos toca a nosotros escuchar, percibir, meditar y ser constituidos con la palabra, de tal manera que la infusión y la riqueza de la palabra entre a nosotros y nos cautive. Saltamos aquí al punto D, que el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor estén escritos sobre el vencedor, indica que este es posesión de Dios, de la Nueva Jerusalén y del Señor, y que Dios mismo, su ciudad, la Nueva Jerusalén y el Señor mismo, le pertenecen a Él.
Una vez que la palabra del Señor entra a nosotros, comienza un proceso de mezcla, de unión. Y esa mezcla y unión comienza ya desde ahora el proceso de irnos mezclando con el Dios triuno, que va a evolucionar a algo que en Apocalipsis se llama la Nueva Jerusalén. Y el punto E dice que el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor estén escritos sobre los vencedores, indica que lo que Dios es, la naturaleza de la Nueva Jerusalén y la persona del Señor han sido forjados en ellos. ¿Cómo se forjaron en ellos? Se forjaron por la palabra. La palabra nos va constituyendo y nos va llevando a ser ¿qué? La Nueva Jerusalén. Eso nos marca con el Dios triuno como si fuera un gafete, haciendo de ellos Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. En Apocalipsis 3:12 dice, al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, coma, de mi Dios, coma, y mi nombre nuevo. ¿Por qué pongo esto de coma? Porque muchas veces decimos, la cual desciende del cielo de mi Dios. No, eso no dice, dice, desciende del cielo, coma, de mi Dios y mi nombre nuevo. Es muy importante esas comas. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué es todo esto? Es el progreso de ser constituidos, saturados, llenos, infundidos de Dios mismo. ¿Cómo? A través de la palabra. Nuestro nuevo nombre, que habla aquí, es nuevo en términos de su función, pero no en términos de lo que contiene. Es como la esposa, en algunos países, en este caso Estados Unidos, que toma el nombre de su marido. El nombre es nuevo, pero para ella no es desconocido, pero cuando lo comienza a usar, es nuevo para ella. Conocí hace unos 3 años, tuve la bendición de estar junto en la ceremonia de boda de una querida pareja. Ella es mexicana y él es chino. Así que ahora ella usa el apellido chino. De ser mexicana, ahora tiene un apellido chino. ¿Cómo es eso? Oh, porque ahora ellos son uno y ahora ella tiene un nombre nuevo. Que no conocía el nombre de su novio. Sí lo conocía, pero para ella, cuando yo escucho el nombre de ella completo, me suena muy particular. Tiene un nombre hispano y tiene un apellido chino. Oiga, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Está trabajando para que surja un nombre nuevo. El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Esos son el nombre y el apellido que está forjando el Señor. Es decir, nuestro nuevo nombre representa la esposa con el nombre del marido, lo que implica que se consuma la boda de esta pareja y ella pasa a ser propiedad de su marido. ¿No es hermoso eso? Así que debemos enfatizar que la consumación de ser perfeccionado en amor, y ese perfeccionamiento en amor llega mediante nuestro comer, disfrutar y ser infundidos con la palabra, produce entonces la consumación de las bodas del Cordero. Este amor que se perfecciona produce la madurez entre Cristo y su esposa corporativa, la Nueva Jerusalén, que es la suma de todos los fieles redimidos y regenerados de todas las épocas, hasta después del milenio, que el Señor levantará su última cosecha. Y se consumará entonces la esposa. Pero ahora nosotros, hoy, necesitamos ir trabajando ese matrimonio. ¿Cómo? Siendo infundidos completamente de la esencia y naturaleza
de nuestro esposo. Número Romano 3. La característica de los vencedores en Filadelfia es su esfuerzo por entrar en el vivir propio del Dios hombre al disfrutar las riquezas de Cristo como el tesoro que mora en su interior. Disfrutar las riquezas de Cristo como el tesoro que mora en nuestro interior es en el interior de Cristo, que ahora entra en nuestro interior. Eso llega, ¿cómo? Por medio de la palabra. Y aquí se presenta un cuadro interesante. En Isaías 22, Dios despidió a un mayordomo que se llamaba Sebna. Un mayordomo en la casa del rey, los versículos del 15 al 19, y lo sustituyó por Eliaquim. Y aquí hay toda una tipología, un tipo de Cristo, todo inclusivo, como mayordomo sobre la casa de Dios, aquel sobre cuyos lomos fue puesta la llave de la casa de Dios. Cristo tiene la llave que controla la puerta de la casa del tesoro de Dios, en la cual están las riquezas de Dios en Cristo para nuestro disfrute. Sin entrar mucho, esas riquezas para Dios en Cristo es la suministración de la gracia en nosotros para alcanzar finalmente la mezcla final entre Dios y el hombre. Pero quería detenerme aquí y ver qué pasó ahí con Sebna. Porque aquí vamos a presentar dos aspectos, el que presenta el bosquejo, más otro aspecto que presenta también la Escritura. Isaías 22:13 dice: mas ahora hay alegría y gozo, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo: a comer y a beber, porque mañana moriremos. ¿Le suena familiar esa frase? Esta frase se encuentra también de manera parecida en Lucas 12:19 y Pablo la cita, obviamente no con él, sino hablando sobre el asunto de la resurrección en 1 Corintios 15:32. La nota dice: parece ser una cita de un dicho que se usaba en aquellos días, una máxima de los epicúreos. Ellos decían: si no hay resurrección, nosotros los creyentes no tenemos esperanza para el futuro y hemos llegado a ser los más dignos de conmiseración de todos los hombres. De ser así, más nos vale disfrutar nuestra vida ahora, olvidando el futuro como los epicúreos lo hacían. ¿Qué pasó aquí? Cuando miramos la cita de Isaías 22:13, la cual antecede al despido de Sebna, antes que despidan a Sebna, esa fue la cita. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso era lo que Sebna estaba moviéndose como mayordomo con el pueblo de Israel. Así que, por un lado, después hablaremos del otro lado, pero quiero presentarles este lado que muestra la Escritura. Sebna tipifica a los siervos infieles, es decir, a los cristianos no vencedores, que se dedicaron a vivir en el mundo y por el mundo en lugar de cuidar de los intereses del Señor. Como hemos citado muchas veces, vemos el contraste de esto en 1 de Pedro 2:7a. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es lo más preciado, al igual que Hebreos 12:2a, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y quiero leerles brevemente la nota. No tengo mucho, nos falta bastante. El Jesús maravilloso, quien está entronizado en los cielos y coronado de gloria y de honra, es la mayor atracción que existe en el universo. Él es como un enorme imán que atrae a todos los que le buscan al ser atraídos por su belleza encantadora. Dejamos de mirar todo lo que no sea Él. Si no tuviéramos un objeto tan atractivo, ¿cómo podríamos dejar de mirar tantas cosas que nos distraen en esta tierra? ¿Qué pasó con Sebna? Sebna se unió a la degradación del pueblo de Israel y no honró a Dios como el primer lugar y se dio él y el pueblo a los placeres. Por un lado, habrán algunos santos que serán despedidos y no podrán participar del milenio. Por otro, por el lado positivo, si nos damos al Señor,
seremos reemplazados también y despedidos, pero de nuestro viejo hombre, para que Cristo sea vivido en nosotros. Básicamente todo lo que viene ahora es la próxima manera. El punto 2 dice, Dios despide toda cosa y toda persona que no sea Cristo mismo. Dios reemplazó todo lo que pertenece a su economía antiguo testamentaria con Cristo. La verdadera vida de iglesia es una vida en la que todos los santos han sido despedidos y reemplazados con Cristo, lo cual hace que Cristo lo sea todo en la iglesia. Todos nosotros somos sepnas que deberíamos ser removidos y reemplazados por Cristo como el verdadero Eliakim, a fin de hacernos su aplicación como mayordomo de los misterios de Dios y la multiforme gracia de Dios. Si somos fieles, Eliakim es el que se expresa en nosotros. Si somos infieles, entonces Sebna es el que se expresa, pero va a recibir entonces el castigo dispensacional en su momento. Es mejor ser despedidos aquí de nuestro hombre viejo, de nuestra constitución natural, para que Cristo sea el que administre y gobierne y Él tenga el primer lugar. ¿No es maravilloso eso? El punto 4 dice, en el Nuevo Testamento, el hecho de que Cristo nos reemplace está íntegramente relacionado con la vida injertada. Nosotros que éramos ramas del olivo silvestre hemos sido injertados en Cristo, el olivo cultivado. Por tanto, estamos unidos con Cristo y en esta unión Cristo nos reemplaza. Gloria al Señor por este reemplazo. El punto 6 más abajo dice, vivimos, pero no nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos por la fe del Hijo de Dios. Esto indica que hay una unión con Cristo. Por un lado, hemos sido despedidos y por otro, no somos expulsados, pues Cristo viene a vivir en nosotros, con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Por tanto, el Cristo todo inclusivo como Emmanuel lo reemplaza todo y llega a ser el todo en la economía de Dios. Si usted acepta el reemplazo hoy, no será reemplazado en el futuro. Pero si usted no acepta el reemplazo hoy, usted será llamado a cuentas como Sebna fue llamado y entonces será reemplazado y no podrá entrar a las bodas a disfrutar y necesitará un tiempo para poder completar lo que le falta. Para disfrutar las riquezas de Dios en Cristo como tesoro, necesitamos permanecer en el contacto con el Señor al mantenernos tocando al Señor según el sentir de vida y al ejercitarnos para ser pobres en espíritu y puro de corazón. Entonces aquí entramos a otro aspecto interesante. Para disfrutar las riquezas de Dios en Cristo como tesoro, necesitamos usar las llaves. Número 1, ¿cuáles son las llaves? La primera llave, negarnos a nuestro yo. La segunda llave, tomar la cruz. Y la tercera llave, perder la vida del alma. Son 3 llaves ahí. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahí hay otra llave. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. La nota dice, para la iglesia recobrada, el Señor es también aquel que tiene la llave de David, la llave del reino, con la autoridad para abrir y cerrar. El Señor usa esta llave para cuidar de la iglesia recobrada. El Señor es quien tiene la llave de David y aquel que abre y nadie puede cerrar. Como tal, Él le ha abierto una puerta a la iglesia recobrada, la cual nadie puede cerrar. Así que ese es la atmósfera donde estamos ahora. Hay una buena porción ahí que se la dejo para que ustedes la lean. Pero en el día 5 del bosquejo, punto D, dice, el hecho de que el Señor use la llave de David a fin de abrir la puerta para la propagación de su recobro es objetivo para nosotros.
Pero Cristo también usa la llave de David para abrir subjetivamente la puerta de nuestro interior, a fin de que seamos transformados y edificados en la casa de Dios como una columna que tiene el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor. Ahí está todo ahora mezclado. El nombre de mi Dios indica que la columna es Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios indica que la columna es la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo indica que la columna es Cristo en un significado nuevo. El vencedor como columna llega a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, y llega a ser un constituyente de la Nueva Jerusalén, y llega a ser Cristo en un nuevo sentido en términos de su experiencia. Como hablamos de la recién casada, que cambió su apellido mexicano ahora por un apellido chino, y entró en una nueva experiencia. Así está haciendo el Señor con nosotros, cambiando nuestro apellido de hombre natural, de hombre caído, para tener entonces el apellido Dios. El apellido Dios. La Nueva Jerusalén es el Cristo nuevo, como agrandamiento y expansión de Dios. Nosotros somos Cristo en un sentido nuevo, en calidad de la Nueva Jerusalén. El Cristo nuevo no es igual a como Él era en los 4 evangelios. La novia, que es el aumento del novio, es la Nueva Jerusalén, la cual incluye a todos los que fueron regenerados por Dios. Así que no perdamos de vista todo lo que hemos presentado hasta ahora. La realidad de Dios mismo, otra vez, es amor. Y cuando entramos al libro de Apocalipsis, lo que hemos dicho hasta ahora es la culminación de esta relación de Dios con el hombre, en una relación de amor, para que éste sea como Él es y le exprese a Él en todo, como la esposa con su marido. Para esto, Dios trae nuevamente el principio rector de la vida humana, en especial en el matrimonio, de una pareja que vive en la realidad de la vida de iglesia. Es decir, en la infusión del disfrute de Dios en Cristo como el Espíritu, para participar y venir a ser lo que Él es, que es amor. Esto se da en la atmósfera del vivir de la vida de iglesia, en nuestra relación de Cristo como nuestro novio. Así que este amor lo vemos presentado y amplificado en la relación de Cristo y la iglesia como la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Punto 3 dice, el hecho de que nosotros seamos edificados en Dios, lleguemos a ser constituyentes de la Nueva Jerusalén y lleguemos a ser parte del Cristo nuevo, es humanamente imposible. Pero la ley del Espíritu de vida en nuestro interior contiene un elemento que pone fin a toda imposibilidad. ¿Cuál es ese elemento? Ese elemento es el amor. Ese elemento está trabajando dentro de nosotros para lograr lo imposible. Él lo hace en nosotros. Por eso Pablo dice, este es el camino más excelente. No haga nada más. Sumérjase ahí en esa atmósfera. El punto es, los vencedores en Filadelfia prestan más atención a la vida que a la obra, interesándose más por la calidad que por la cantidad. Ellos tienen poco poder y comprenden que al Señor no le complace que hagan mucho por Él, sino que hagan por Él lo mejor que pueden con lo que tienen. Esta frase está aquí en Marcos 14:8, no la había visto. Cuando comienzan a cuestionarle a la mujer que vino a ungirle los pies, él dice esta frase tan especial. Esta ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué pasó aquí? Cuando el Señor utiliza esta expresión, esta ha hecho lo que ha podido, en Marcos 14:8 nos armoniza toda la palabra presentada en los evangelios y aún las epístolas en lo relacionado a nuestra función y servicio. Cuando miramos en Mateo 25:15, en los talentos repartidos, el Señor utiliza
una palabra bien interesante que ya lo hemos estudiado antes. Dice, los talentos repartidos fueron conforme a su capacidad. Y en Efesios 4:16 dice, la función de cada miembro en su medida. No conforme a nuestra fuerza, no conforme a nuestro poder, sino conforme a lo que el Señor ha asignado para nosotros. Conforme a lo que el Señor tiene para nosotros. En ese proceso, el Señor no está demandando que nosotros hagamos grandes cosas. Lo único que el Señor está demandando que dependiendo de lo que se te ha asignado a ti, en esa asignación tú hagas lo que tienes en tus manos para hacer. Así que la clave no está en cuanto lo que usted hace, sino que usted haga lo que puede hacer en armonía con la medida que ha recibido. Esa es la clave. Quizá usted diga, yo no tengo mucho conocimiento de esto, yo no tengo mucha capacidad, yo no tengo mucha educación, yo no he ido a la universidad, yo no puedo hacer esto, lo otro. No. Usted tiene un talento. Es cuestión de que usted haga lo que tiene conforme a su capacidad. Dios no le va a pedir a usted, ni lo va a comparar a usted con otros. Dios va a medir lo que usted tiene, pero lo que usted tenga, sea mucho o sea poco, el Señor lo va a recibir con el mismo valor del que da mucho. Por eso la iglesia en Filadelfia, Dios la ama porque tiene poca fuerza. No tiene mucho que dar, pero está dando todo lo que ella puede. El punto F dice, los vencedores en Filadelfia no niegan el nombre del Señor, han abandonado todos los demás nombres que no sean el nombre del Señor Jesucristo e invocan el nombre del Señor. Así que aquí la iglesia en Filadelfia, una de sus características es que comienzan a tomar el nombre. Uno de los aspectos más centrales en el recobro del Señor es que hemos aprendido a tener el nombre del Señor sobre todas las cosas. Tener el nombre del Señor es ir reconociendo que Él es nuestro marido y que en su momento, su nombre y nuestro nombre serán una sola cosa. Así que la característica de los vencedores en Filadelfia es que su amor fraternal. El amor prevalece entre ellos de modo que pastorean a las personas según Dios, al cuidarlas con ternura, con la presencia de Dios que alegra y al nutrirlas con la sana enseñanza de la economía de Dios. El recobro del Señor con Filadelfia es un recobro en cuanto a calidad, un recobro de la sustancia original de la iglesia, la sustancia interna de Dios, la cual es amor. Es lo que he venido diciendo. Estar firmes sobre el terreno genuino de la unidad, el terreno de la iglesia, es elegir amar a todos los hermanos. Es lo que explicamos al principio en Apocalipsis 3:7. El punto C, los vencedores en Filadelfia guardan la palabra del Señor en su único ministerio neotestamentario, lo cual los introduce en el aprecio, amor y disfrute genuinos de la preciosa persona del Señor Jesucristo mismo como su vida y su todo. Es lo que definimos de lo que hace la palabra que llega a nosotros y se convierte en amor y produce la fe, y esa fe produce más amor y se va estableciendo esta relación de intimidad entre nosotros y el Señor, y el Señor va trabajando en nosotros hasta formar su ciudad, que es su esposa. Eso se hace hoy. A fin de ministrar vida a otros y mantener nuestra victoria para la edificación de la iglesia, debemos tener un vivir reavivado y una labor en el pastoreo que fluyan a partir de nuestro amor por el Señor y por los hermanos. Todo esto no se da porque usted lo quiere hacer. Todo esto es la base de todo lo que hemos explicado. Y esta base de todo lo que hemos explicado es bien sencilla, que Dios infunda en nosotros. Él nos ama primero, nos abrimos a Él, Él nos da una capacidad, nos da una medida y volvemos a repetir, usted hace lo que puede hacer con lo que usted tiene.
Eso es todo. Usted va a hacer lo que usted puede hacer con lo que usted tiene y el Señor va a valorar eso, que fue lo que le dijo a la mujer cuando le limpió los pies. No, ella ha hecho lo que ha podido. Nosotros hagamos lo que podamos hacer. Punto E, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese es el versículo 16, que nos habla de que este asunto del amor no es algo de emociones, es algo de estar en y con la Trinidad Divina en su dimensión y realidad, que es amor. Dios nos amó primero porque Él nos infundió su amor y generó en nosotros el amor con el cual lo amamos a Él y a los hermanos. Ahí está. Así que volvemos a repasar que nuestro amar a los hermanos no es un esfuerzo nuestro para tratar de amar a otros, porque no, lo va a fallar. Tiene que ser el resultado de nuestra infusión, de la esencia de Dios en nosotros. Todo lo demás será parte de nuestra constitución y nuestro vivir. Para Dios es esencial que se manifieste esta esfera de amor en la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque esto es el anticipo de su esfera entre los hermanos en la iglesia. Y Juan es muy claro en definir este asunto. Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No puede decir, no, yo amo la iglesia, yo amo el ministerio, pero con esos hermanos, con esa gente allí yo no voy a estar. No me gustan. Pues mire, usted está en tinieblas. Oiga, esta expresión en tinieblas lo que está diciendo es que usted está en la esfera satánica. Es lo que dice. La esfera de Satanás es las tinieblas. Y está diciendo Juan, si tú aborreces a tu hermano, si tú no amas a tu hermano, tú estás todavía en la esfera satánica. Eso es fuerte. El que ama a su hermano permanece en luz, está en la esfera de Dios. Y en él no hay causa de tropiezo. El 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y está hablando de un hermano. ¿Y cómo lo mide? La manera como él trata a los hermanos. La manera como él trata a cierto hermano. Aunque sea un hermano que usted tenga problemas, usted tiene que arreglar eso. Este es un entrenamiento para ancianos y hermanos responsables. Y hemos estado ajustando poco a poco, lo más que podemos, el mensaje para que aplique, ¿verdad? Para la iglesia. Así que hay unos versículos, unos versos que están en el inciso H y también en el I. Eso no nos vamos a entrar, usted lo lee con calma, claro, siempre con un espíritu abierto, sin criticar, sino sencillamente viendo lo que el ministerio está compartiendo. El punto 5 dice, a fin de continuar en el camino de Filadelfia, debemos ser salvos del camino de la Odisea, la cual es una Filadelfia degradada y distorsionada. Esto es bien importante. Empezamos diciendo que desde Éfesos hasta el final hay toda una mezcla y hay una conexión entre las iglesias que van cambiando y evolucionando positiva y negativamente. Las 7 iglesias, aparte de ser un tipo del proceso histórico de la iglesia, es aún más crucial ver que nos muestra 2 caminos. El camino original y normal de la iglesia en Filadelfia, que significa amor a hermanos, Filos Delfos, y la Odisea, que significa saberlo todo, pero no ser fervientes en nada. Uf, qué mal nombre. Esta era una sola iglesia, pero con 2 caminos. Ambas vivían en la atmósfera de Filadelfia, pero la Odisea se separó. Así que, ¿qué pasó? Vamos a ver el cuadro completo de las 7 iglesias rápidamente antes de irnos. Éfesos. ¿Qué le dijo el Señor? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es curioso que es la primera.
iglesia, y es la primera también que comienza el proceso de degradación. Y el proceso de degradación se da en dejar el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Sí, hemos dicho que es el mejor amor, pero el primer amor es estar en la atmósfera, viviendo una vida matrimonial de amor y de intimidad con el Señor, donde Él suple y nos satisface y nos llena. Eso lo perdió Éfeso. Esmirna, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La nota es bien interesante. Dice, 10 días aquí significa que la aflicción de la iglesia sufriente fue completa, aunque de corta duración. Como señal, estos 10 días denotan proféticamente los 10 periodos de persecución que la iglesia sufrió a manos de los emperadores romanos, desde César Nerón en la segunda mitad del primer siglo hasta Constantino el Grande en la primera parte del cuarto siglo. ¿Qué pasó aquí? Sí, por un lado Satanás los persiguió, pero por otro lado, dése cuenta que está la transición entre Éfeso a Esmirna, implicando que había una continuación de la degradación. ¿Qué hace el Señor? El Señor permite la persecución y el Señor permite el sufrimiento. ¿Para qué? Para poder rescatar a algunos que vuelvan a darse en pureza al Señor y Él poder moverse hacia adelante. Pérgamo, Apocalipsis 2:12, y Él escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás está en el mundo, el lugar donde mora y la esfera donde reina, puesto que la iglesia mundana entró en unión con el mundo, ella mora donde mora Satanás. Y dice, pero tengo algunas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es una atmósfera en donde asalariados, contratados para dirigir la iglesia, sencillamente se mezclan con el mundo y la iglesia se corrompe y son dirigidos para un vivir mundano y fuera de Dios. Al punto de la fornicación llega al máximo que hay grupos cristianos evangélicos que están promocionando la homosexualidad y que haya pastores homosexuales y que se admita la homosexualidad en las iglesias. Ese es el resultado ¿de qué? De Balaam y la contaminación. Eso todavía está operando hoy. El 15, así tú también tienes a los de la iglesia, a los de la misma manera retienen la enseñanza de los nicolaítas. Los nicolaítas son aquellos que controlan, que tienen dominio del pueblo y el pueblo no tiene acceso a nada. Tiatira, Apocalipsis 2:20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que dice, se profetiza y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer también representa una estructura religiosa que dice que es de Dios, que dice que habla a Dios, pero realmente lo que está llevando a la gente es adorar los ídolos. Y la palabra que habla es una palabra que no es Dios. De hecho, recientemente falleció uno de los líderes que había sido líder principal y luego renunció. Y le hicieron una investigación muy grande porque había un caos de problemas sexuales y un montón de cosas. Y él dijo, la iglesia está llena de corrupción. Él mismo lo dijo. Y renunció después. ¿Qué es eso? Esta es el espejo de lo que está aconteciendo aún en nuestros días. Sardis 3:1. Escribe el mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas delante de mi Dios. Si no tocamos nuestro espíritu y no entramos en esta dimensión del amor y no somos saturados de Dios como vida en nosotros, podemos tener los nombres que querramos tener, pero la vida divina no está. Por eso dije, por un lado esto representa instituciones, pero también puede representar la vida personal de cualquier cristiano. Filadelfia, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es lo que estaba diciendo. El poco poder de Filadelfia, ella hizo lo que podía hacer con su poco poder. Es lo que el Señor aspira de nosotros. Que lo que tengamos, lo hagamos en fidelidad. Y Filadelfia, la 7, Apocalipsis 3, 16, así que por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La degradación de la Odisea debe ser nuestra mayor preocupación. La pérdida del primer amor de Éfeso lleva a la contaminación de la Odisea, que había experimentado las experiencias de Filadelfia, pero fue degradada. Si el Señor no es nuestro primer amor y mejor amor, seremos atrapados por otros amores en el mundo y seremos descalificados. El punto B dice, la Odisea significa saberlo todo, pero en realidad ser ferviente en nada. En nombre ella lo tiene todo, pero no puede sacrificar su vida por nada. Ella recuerda su antigua gloria, pero olvida su condición actual delante de Dios. Que el Señor nos salve de eso, aún como individuos. Anteriormente era Filadelfia, pero hoy en día es la Odisea, llena de tibieza y orgullo espiritual. Si queremos continuar en el camino de Filadelfia, necesitamos humillarnos delante de Dios y pagar el precio para ganar más del Dios triuno como oro, vestiduras blancas y colirio. Entonces podremos ser uno con el Señor, quien es el vencedor principal que está en nuestro interior, a fin de sentarnos con Él en su trono en el reino milenario. Mencioné que este era un mensaje muy vasto, muy amplio, muy profundo, pero a la misma vez muy práctico en términos de nuestra devoción, consagración y entrega al Señor, el cual se da en abrirnos en la palabra y el ministerio con sinceridad y pureza de corazón para que el Señor nos inunde y siga saturándonos de su naturaleza y podamos tomar el camino más excelente, que es el amor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo, por este entrenamiento de estos 8 mensajes, que nos has abierto nuestros ojos para que veamos la seriedad, la profundidad y la necesidad de estar sumergidos en ti sobre todas las cosas, para que no caigamos en la degradación y pérdida de las iglesias en Apocalipsis. Gracias, Señor. Amén.